Queremos continuar con nuestro estudio que estamos teniendo acerca de las fiestas de Jehová. Ay, eso sí, me faltó enviar el archivo para que lo pudieran ver. Y bueno, les voy a ir principalmente lo que me gusta compartirles son las citas bíblicas, entonces yo aquí se las voy a ir comentando y compartiendo. Hemos estado viendo las fiestas de Israel y hemos estado hablando acerca de que esas 7 fiestas nos hablan del camino por el cual el Señor nos quiere llevar para completar su obra en nuestras vidas. Y esa obra que el Señor inició en nuestras vidas, la obra del Señor, empieza con nuestra salvación, que es la fiesta de la Pascua. Y luego, seguidamente, va la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta de los panes sin levadura nos habla de comer la palabra, de esa hambre que el Señor nos da, sobrenatural, de leer la palabra del Señor. Y al comer la palabra estamos nosotros, al experimentar esa hambre de la palabra del Señor, el Señor está haciendo vida en nosotros, la fiesta de los panes sin levadura. Luego vimos la tercera, que es la fiesta de las primicias, y la fiesta de las primicias se refiere a que levantan delante del Señor una gavilla de grano nuevo y lo levantan delante del Señor en gratitud por la cosecha, en gratitud por los frutos que se recogen en ese tiempo. Estas primeras fiestas, que es Pascua, panes sin levadura, primicias y la que vamos a ver hoy, esas 4 se celebran al inicio del año, a la entrada del año, y son como seguiditas. Es la Pascua, el día 14 del mes, y luego es los panes sin levadura, luego sigue las primicias y luego sigue la cuarta fiesta. Entonces, en la cuarta fiesta, en primicias dijimos algo muy importante, que Cristo es el cumplimiento de las primicias. Él es el cumplimiento, así como Él es el Cordero de la Pascua, así como Él es el pan de vida, así Él es las primicias. Y el cumplimiento en nosotros, las primicias, es cuando nos bautizamos en agua. Es cuando se cumple en nuestras vidas esa conmemoración, esa fiesta. Es cuando el Señor hace realidad en nuestra vida esa obra. Cuando el Señor sepulta al hombre viejo y levanta al hombre nuevo, eso es en el bautismo en agua. Y estas cosas deben de suceder al inicio de nuestra caminata con el Señor. En cuanto lo conocemos y empezamos a comer de la palabra, empezamos a tener un anhelo por bautizarnos en agua y deseamos bautizarnos y queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está guiando al siguiente paso. Siempre el Espíritu Santo nos va a ir guiando hacia lo que sigue en Dios, el siguiente paso que tenemos que dar en Dios. Acuérdense que quedarnos en un lugar, estancarnos, no es nada más no avanzar, también es retroceder. Entonces, por eso en el Señor debemos avanzar, y el Espíritu Santo es lo que hace, trabajar en nuestras vidas para llevarnos a más en el Señor. También las primicias nos habla de que nosotros debemos traer al Señor ofrenda de lo mejor, de las primicias, traerlas al Señor. Y eso, pues nosotros ya no somos agricultores, la mayoría, ¿verdad? Pero de lo que cosechamos de nuestro trabajo, traemos al Señor las primicias, los primeros frutos. Y hoy vamos a ver la cuarta fiesta, que es Pentecostés, que a lo mejor es un nombre como que muy conocido para todos, ¿verdad? Tenemos el cristianismo, en general, todo lo que es el cristianismo, evangélicos y católicos,
reconocemos las tres fiestas principales: la Pascua, Pentecostés y la última. Pero esta cuarta, que es Pentecostés, es muy importante que la veamos, porque después de bautizarnos en agua, el siguiente paso que el Señor quiere que demos, eso es algo que Dios envía, es algo que Dios hace. No es así como que, Señor, ahora voy a dar el paso del bautismo en agua y nosotros damos el paso. No, esto es algo que Dios envía, el Pentecostés. Vamos a Levítico 23, del 15 al 22, y ahí es en donde viene la descripción de la fiesta de Pentecostés, como sucedió en la primera en Israel. Levítico 23, del 15 al 22. Si lo tienen ahí y me quieren seguir con la vista a la lectura, dice así, Levítico 23, 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día de reposo en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántos son 7 semanas, hermanos? ¿Cuántos días? 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. 50, de allí viene el nombre Pentecostés, del número 50. De allí viene Pentecostés, ¿qué significa? La fiesta de las semanas o la fiesta de los 50 días. Entonces, dice, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros será holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en ese mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis de vuestras generaciones. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, entonces ahí todas estas características que Dios da de la fiesta de Pentecostés tiene su significado espiritual y su aplicación a nuestra vida. Está un poquito largo, ahorita vamos a ver lo general de lo que es la fiesta de Pentecostés, pero todo lo que viene ahí, todo el detalle de las ofrendas para Jehová, tiene su significado espiritual y tiene su aplicación para nuestra vida espiritual. Todo. Y ya saben, bueno, una manera de que debemos estar seguros para interpretar la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es muy importante. Si habla de harina, debemos de ver en la palabra de Dios qué dice que es la harina. Si habla de, por ejemplo, levadura, debemos ver qué dice la Biblia que es la levadura. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si no alcanzamos a ver ese punto, esa es una manera en la que lo podemos estudiar. Vamos a ver Isaías 44:3 y vamos a ver que el Señor hizo una promesa al pueblo de Israel. Isaías 44:3, la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa que el pueblo de Israel conocía, que Dios había hecho?
Alguien que lo quiera leer, Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Y Hechos 1:4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Alguien que lo lea, por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿De quién la oyeron también? De Jesús. Mateo 3:11, la promesa del Padre, que ya lo leímos en Isaías 44:3, el Señor derramaría aguas, pero también está en Mateo 3:11. Aquí tenemos toda la secuencia de la promesa del Padre. El Padre prometió derramar aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra. ¿Y a qué se refería? Dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y al hablar del espíritu, aquí en Mateo 3:11, Juan el Bautista dice: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es aquí lo que nos está hablando la promesa del Padre, el Espíritu. Y eso también lo podemos ver en Joel. En Joel, en capítulo 2, en donde dice que el Señor derramará, en los postreros días derramará de su Espíritu sobre toda carne. O sea, esa es una promesa que el pueblo de Israel conocía muy bien. Los discípulos que no eran de los eruditos, que no eran de los estudiosos de la palabra, ellos conocían cuál era la promesa. Entonces, una persona común y corriente del pueblo de Israel sabía cuál era la promesa del Padre, y la promesa del Padre era el derramamiento de su espíritu como aguas en el sequedal y sobre todos como una bendición. Y aquí lo vemos en Hechos 2:38. Vamos ahora a Hechos 2:38, en donde Pedro está predicando y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego dice: y amén, lean, hermano. Amén, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 39 también. ¿Qué dice, hermano? El 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios sea amado. Exactamente, porque la promesa, ¿sí? Acuérdense que estamos viendo que Dios le había dado al pueblo de Israel una promesa. Y por eso dice Pedro aquí: porque la promesa es para ustedes y para todos los que nuestro Señor llamare. Entonces estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la promesa del Padre. Vamos a ver cuándo se cumple esta promesa. Jesús les ordenó a sus discípulos: esperen en Jerusalén. Cuando Él resucita, les dice a los discípulos: esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 2. ¿Qué sucedió mientras los discípulos estaban esperando? Vamos a Hechos 2, porque ese es el cumplimiento de la promesa. Hechos 2. Y vamos todos ahí porque es la parte principal en donde vamos a ver el cumplimiento de esta fiesta de Pentecostés. Acuérdense que nada es casualidad.
Dios hace todas las cosas con un propósito. Él es el que determina los tiempos, hermanos. Él es el que decide los tiempos. En Hechos capítulo 2, vamos a ver juntos cómo dice. Alguien que empiece a leer el primer versículo, por favor. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué día llegó, hermanos? El de Pentecostés. Jesús les dijo, váyanse y esperen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre. Y empieza Hechos 2, estando todos unánimes juntos, el día de Pentecostés. Ahora sí, ¿qué sucedió? Porque Jesús les dijo, la promesa del Padre, recibiréis la promesa del Padre. ¿Qué más dice? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hasta ahí. ¿Saben cuándo sucedió que Israel llegó? ¿En dónde estaba Israel cuando llegó ese día 50? ¿Alguien sabe dónde estaba Israel? Acuérdense que salió de Egipto la noche de la Pascua, cuando sacrificaron al Cordero, y luego atravesaron el Mar Rojo, que es las primicias, y luego llegaron ¿a dónde? Al monte Sinaí. Ahí llegaron al monte. ¿Y qué sucedió estando en el monte? El Señor descendió y hubo un gran estruendo y hubo temblor y hubo fuego en el monte. El día número 50, que es el día de Pentecostés. Justamente lo mismo. Luego seguimos en el versículo 4. Sí. Bueno, no se nos habla que vino del cielo un estruendo, pero también dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos los que estamos aquí nos estamos imaginando esa pintura muy famosa, ¿verdad? Todos, de una llamita aquí arriba, ¿verdad? Pues bueno, dice la palabra que se asentaron como lenguas repartidas de fuego. Hermanos, ¿qué leímos ahorita de la promesa? Fuego. Bautizará, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Ese es el cumplimiento de lo que estamos. Y luego dice, y hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ¿quién les estaba dando esas lenguas? El Espíritu. Estaban siendo bautizados. ¿Quién se acuerda lo que significa la palabra bautizado? Esto ya lo estuvimos hablando y repasando. La palabra bautizado significa ser totalmente sumergido. Es como cuando se pintaba una tela, totalmente sumergido. ¿Qué estaban haciendo ellos? Hablando por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estaban siendo totalmente sumergidos en el Espíritu de Dios. Y luego dice el 4. Sígueme, por favor. Sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empezaron, bueno, todas las nacionalidades, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos
como prosélitos. ¿Qué significa prosélitos? Prosélitos quiere decir personas que no nacieron judíos, pero que han adoptado, recibido esa enseñanza y están caminando en ese conocimiento de Dios. Esos son los prosélitos. Eso quiere decir que eran personas gentiles, personas que no eran del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos ahorita en Levítico 23 que había dos tortas que se tenían que ofrecer, dos panes que se tenían que ofrecer delante del Señor? Esos dos nos habla de pueblo judío y pueblo gentil. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros, no solamente es para nosotros, dice Pablo, sino que es para todos los que nuestro Señor llamare. Es Efesios 2:18. Sí, judíos y gentiles. Entonces, esta fiesta en la que el Señor les dijo, van a preparar dos panes y los van a ofrecer, es porque nos está hablando de judíos como de gentiles. Y luego también dice que los panes se cocieran con levadura. ¿Por qué? Ya habíamos estado hablando de que no podían ofrecer levadura al Señor, pero aquí dice de panes con levadura. ¿Saben por qué? Porque al momento de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, no se convirtieron automáticamente en santos y perfectos. Había levadura. Acuérdense, allí nace la iglesia. Después de este bautismo en el Espíritu Santo, nace la iglesia primitiva y no nace con todo, absolutamente todo perfecto y todo correcto. Vemos que tienen diferencias de opiniones. Pablo, Pedro, tienen diferencias de opiniones, incluso Bernabé, o sea, incluso se ponen a nombrar a alguien en lugar del que perdió su lugar, Judas, y hacen votación, y todas esas cosas, ¿verdad? Que uno dice, pues ¿cómo? O sea, no era una iglesia perfecta. ¿Se acuerdan de los que trajeron la ofrenda y que no la trajeron completa? Y que Pedro les dijo, díganme la verdad, ¿trajeron la ofrenda? Sí, por eso vendimos la heredad, ¿verdad? Y resulta que ahí cayeron muertos. ¿Por qué? Porque era falso. Entonces, había levadura, todavía había levadura. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo, no nos convertimos en perfectos en ese momento. Hay gente que piensa, bueno, pues esta persona dice que está bautizada con el Espíritu Santo, levanta las manos en la iglesia, hasta no falta, llega temprano, y luego hasta habla en lenguas, y no da buen testimonio, no es una persona sin fallas, sin errores. Hermanos, todavía somos pan con levadura. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando el Señor nos bautiza, el Señor no dice, tú vas a ser santo para que yo te salve, para que yo te bautice, para que yo... No, hermanos. El Señor nos recibe tal y como somos y tal y como estamos, así nos recibe el Señor. Pero nos da el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego precisamente para hacer una obra en nuestras vidas, para fundir, para quemar, para limpiar todo lo que hay en nuestras vidas y llevarnos al propósito del Señor. Recuerden que estamos en las fiestas en las que inicia el año, inicia nuestra caminata, inicia nuestro viaje. Y pareciera como que todo es apresurado y rápido, la Pascua, y rápido los panes sin levadura, y vámonos a las primicias, y 50 días después el bautismo en el Espíritu Santo, como que de repente se siente muy largo. Al tercer mes, dice Éxodo 19, cuando llegaron al monte, al tercer mes, ay, como que se oye todo muy rápido, y así es, hermanos. Así es. Bueno, yo le doy gracias al Señor porque en mi experiencia personal
fue más que rápido, fue expresa. Yo tuve una revelación de Cristo como mi Salvador personal siendo una niña realmente pequeña. Y en esa revelación que yo tuve de Cristo como mi Salvador, pues yo me veía muy, bueno, porque estaba muy pequeña, ¿verdad? Y que venía un hombre a caballo y que ese hombre a caballo me decía, dame lo que tienes. Y yo tenía entre mis brazos algo que yo quería mucho, digamos un juguete o algo así que yo quería y apreciaba mucho. Entonces ese hombre en el caballo me decía, dámelo. Y yo le decía, no, es mío. Me decía, dámelo. Y entonces en la insistencia y su voz, yo lo extendía, y cuando yo lo extendía era mi corazón. Y cuando yo se lo daba, yo veía que era el Señor. Entonces yo el otro vez que tuve clase de escuela dominical, yo le dije a mi maestra de escuela dominical, le platiqué el sueño. Y me dijo, ay, pues es que todos debemos darle nuestro corazón a Cristo Jesús. Entonces yo dije, yo ya se lo di. Y yo seguía así mi vida, ¿verdad? No sé, yo tendría 4 o 5 años de edad, no sé, yo ya se lo di. Y a los 7 años de edad, más o menos a esa edad, que fue cuando me enfermé de fiebre reumática, pues yo leía la Biblia con muchas ganas, yo guardaba lo que era mi domingo para darlo de ofrenda. Entonces yo estaba como que las primicias y los panes sin levadura y la Pascua, pero el siguiente paso era el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando me diagnosticaron esa enfermedad y empezamos a orar porque Dios me sanara, mi mamá me llevaba campañas de sanidad y así, pues llegó alguien a la iglesia y empezaron a orar por sanidad y mi mamá me llevó. Tendría unos 8 años, iba a cumplir 9. Me hinqué y al momento que me hinqué me dijeron, ¿quieres que Dios te sane? Yo así como que, pues claro, ¿verdad? Sí quiero que Dios me sane. Vamos a pedirle a Dios que te sane en este momento. Y cuando empezó a orar por mí, ella empezó a orar en lenguas. Y en ese momento el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y yo empecé a hablar en otras lenguas. Y entonces cuando me levanté de ahí, ella me dijo, Dios ya te sanó. Y yo dije, pues Dios ya me sanó, ¿verdad? Y yo me lo tomé con todo mi corazón y seguí con mi vida devocional, o sea, mi vida de búsqueda de lectura de la palabra. Y una de las cosas primeritas que me pasó fue que fui a dar por el versículo que dice que el que blasfemare contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. Y yo creo, pues yo leía la Biblia lo más que podía, la subrayaba, con todo lo que yo podía a mis 8 o 9 años de edad, yo me comía la palabra, pero cuando ese versículo me empezó a hacer un foquito rojo así, ¿verdad? De cuidado, y algo me dijo, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo al hablar así y al orar en esos sonidos tan raros. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso a mí? Yo había estado leyendo y leyendo la palabra y hasta que me pasó eso, fui a dar con ese versículo y me entró miedo. Y ya decía yo, qué miedo, yo estoy haciendo algo malo. Y en la iglesia, pues no hablaban en otras lenguas. Recién había el Señor bautizado con el Espíritu Santo también a mi mamá y a unas 2, 3 hermanas más. Nuestro pastor ni siquiera era salvo. Él no había recibido a Cristo, no era salvo, no tenía la experiencia de salvación en su vida. Y cuando el Señor trajo ese avivamiento a la iglesia, el pastor vino a la salvación, estas hermanas empezaron a compartirle a él lo que estaba pasando en sus vidas y Dios empezó a hacer una obra. Y ahí fue cuando yo dije, entonces no está tan mal que yo hable lenguas. Y también se lo comenté a mi mamá. Y claro, ¿verdad? Empezamos, mira hija, hay un orden y todo, empezamos a estudiar sobre aquello. Y ¿saben qué, hermanos? Acuérdense cuando Moisés subió al monte y estuvo allá 40 días. ¿Y qué pasó mientras estaba
estaba en el monte. El pueblo empezó a pensar, ya no va a regresar. Hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo y empezó a haber una confusión. ¿Y saben qué, hermanos? Hay gente que le tiene temor al bautismo en el Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo, a la experiencia pentecostal, como se le llama así muy comúnmente dicho. ¿Por qué? Porque entra a veces confusión, porque entra a veces otras cosas. Yo se los digo porque así fue en la iglesia en la que yo lo viví. Claro que sí hubo cosas fuera de orden, claro que hubo cosas de inmadurez espiritual, pero ¿saben qué, hermanos? Eso no es para que rechacemos la obra pentecostal, para que rechacemos el bautismo en el Espíritu Santo. Al contrario, es para que nosotros busquemos el orden correcto. Moisés bajó y no dijo, ay, no sirve de nada que Dios nos visite, no sirve de nada que humee el monte y que caiga fuego y que no sirve de nada, vámonos. Eso no dijo Moisés. Moisés dijo, voy a volver a subir al monte y voy a volver a traer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros apreciemos esa obra que Él hace a través del bautismo en el Espíritu Santo y que lo atesoremos y que nos apoyemos en la lectura de la palabra, en el conocimiento de la palabra, en alimentarnos de la palabra para caminar correctamente. El bautismo en el Espíritu Santo no nada más es hablar en lenguas, también dice 1 Corintios 12, son muchos más dones. El don de sabiduría, de ciencia, de profecía. También hay dones de ministración como de servicio, dones como de dar. O sea, hay de muchos tipos de dones. No nada más es el don de lenguas, pero el don de lenguas es una señal que Dios envía para que reconozcamos que Él nos ha bautizado con el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, no es lo único que trae el bautismo en el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés, hermanos, trae mucho más que eso. Y ahorita sería muy rápido quererlo ver todo, pero por lo menos vamos a ver así como estamos viendo, lo más rapidito. Miren, les voy a pedir de este ladito que busquen 1 Corintios 14, 21. Y de este lado les voy a pedir que busquemos Isaías 28, 11 y 12. Vamos a ver estas dos citas. ¿Alguien que lo tenga? Puede ser Isaías 28, 11 o 1 Corintios 14, 21. ¿Quién lo lee primero? 28, 11. Sí, por favor. 11 y 12. 11 y 12 dice, en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, el reposo alcanzado. Una versión de Dios. Es otra versión, ¿verdad? ¿Y qué dice 1 Corintios 14, 21? En esta ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ajá. El Señor envía este don de lenguas, hermanos, y bautiza para hablarnos, mas sin embargo está profetizado de que sería rechazado. Y gran parte de la iglesia cristiana rechaza el mover del Espíritu Santo con la expresión de hablar en otras lenguas. Rechazan la expresión de la profecía, rechazan la expresión de la palabra de ciencia o las interpretan de otra manera. De tal manera que eso no cabe en el servicio. Pero vemos en 1 Corintios 14, bueno, ya lo vimos, hermanos, para que algo sea bíblico y confiable la interpretación, debe estar en el Antiguo Testamento, como acabamos de leer en Isaías 28, y debe estar en el Nuevo Testamento, como lo estamos viendo, ¿sí? Entonces vamos a verlo también en 1 Corintios 14.
Ese es un capítulo, hermanos, dedicado a cómo se debe hablar en lenguas, el orden que debemos seguir. Porque, hermanos, miren, de verdad, sí hay manifestaciones y cosas que salen de orden. Y la palabra del Señor nos enseña que el espíritu está sujeto al profeta. El espíritu está sujeto a la persona. Eso significa dos cosas. Una, que si yo, que tengo la llenura del Espíritu, que tengo el bautismo en el Espíritu Santo, quiero hablar en otras lenguas, pues yo puedo decidir ahorita hablar o no hablar en lenguas. Sí, porque ¿de qué serviría que yo me parara aquí enfrente de ustedes y empezara a hablar en otras lenguas? Así como que, ¡ay, qué iglesia tan espiritual! Pues claro que no, porque estamos aquí, venimos aquí para aprender. Entonces yo necesito hablarles en español. Más sin embargo, si yo me hinco y empiezo a orar, pues yo puedo empezar a hablar en otras lenguas en cualquier momento. Significa que el espíritu está sujeto a la persona, ¿sí? Aquí yo estoy sujetando el hablar en lenguas. No quiere decir que una persona vaya a hablar en lenguas sin control, y que no pueda. Y yo me encontré con situaciones de personas así en congregación que empezaban a levantar su voz en alto en otras lenguas, y ya el orden del culto, el orden del servicio, como que aquello se trastornaba, se cambiaba, y fueron cosas que el pastor que le tocó a vivir con nosotros el avivamiento tuvo que empezar a enseñar. A ver, vénganse, todos los que hablan en lenguas, vengan para acá. Aquí dice la palabra que está sujeto a la persona, y que todo el que habla en lenguas debe tener interpretación, y que el que habla, hable para sí mismo para edificación. Y también dice el Espíritu, y empieza a hablar todo cómo debe ser la manifestación del bautismo y la llenura en el Espíritu Santo. Pero eso no es para que lo rechacemos, es para que aprendamos, hermanos, para que aprendamos. Por ejemplo, cuando estamos aquí en la congregación y estamos cantando alabanzas y hay una voz que se levanta, puede ser en español, puede ser en otras lenguas, pero hay una voz que se levanta. ¿Qué tenemos que hacer los demás que estamos en el orden queremos estar en el orden de Dios en el culto? Bajar nuestro volumen. Si yo oigo al hermano de enseguida que está levantando su voz, lo que yo debo hacer es bajar mi volumen con el que yo estoy adorando, porque puede ser y que sea una palabra de ciencia, puede ser y que sea una palabra de profecía, puede ser y que sea el Espíritu Santo que está moviéndolo para hablarnos. Entonces el orden de Dios es que bajemos el volumen los demás, el que dirige, el que toca, bajar el volumen para que todos podamos escuchar lo que se está diciendo. Eso es hacer todo, como dijo Pablo, decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Hagan todo de manera correcta y ordenada. Eso dijo Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque sí se presta para eso. Sí se presta para eso. Pero no significa que vamos a rechazarlo. Fíjense, si rechazáramos todo lo que el enemigo atacara, o todo lo que trajera confusión, o trajera así como diferentes cosas, ya hubiéramos eliminado la Biblia, hermanos, las Sagradas Escrituras. Porque cuántos falsos profetas y cuántas falsas interpretaciones y cuántas sectas han surgido a raíz de que alguien se metió a estudiar un versículo y de allí se fue para acá y sacó para allá, y pues ya hubiéramos dicho, no, es peligroso. Y es lo que han dicho naciones ateas, han dicho que la Biblia, que está mal, que debemos deshacernos de todo lo que es cristianismo. ¿Por qué? Porque, es que eso se fue mal, se desvió. Algo que se desvía es porque el enemigo quiere atacar y quiere que nos deshagamos de eso, porque hay poder. De verdad, hermanos, es largo
el tema de Pentecostés, pero para terminar quiero decirles una cosa. Debemos buscar la experiencia de Pentecostés en nuestras vidas. Así como buscamos ser salvos, recibir a nuestro Cordero Pascual, así como recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, así como creemos que leer la palabra es el alimento espiritual que necesitamos y que Cristo es nuestras primicias, así también debemos pedirle al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo y con fuego. Ese es el siguiente paso. Para una persona que está bautizado en agua y que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, el siguiente paso a lo que el Espíritu Santo lo está llevando es al bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y buscándolo, alimentándonos en la palabra, hermanos, buscando el orden de Dios, el Señor nos va a guiar a toda verdad. El Señor nos va a guiar a toda verdad. Y todo temor, dice la palabra en 1 Juan, que donde está el amor de Dios, allí no hay temor. No hay temor. En mí cayó temor cuando yo leí ese versículo. Y ya no debo estar hablando en otras lenguas. ¿Y qué es esto? Mas, sin embargo, lo que quería el enemigo era alejarme y quitarme de eso. Pero el Señor, hermanos, al ir yo a la autoridad espiritual, al ir yo con quien me estaba guiando en el Señor, me ayudaron a entender lo que es el don y a utilizarlo de la manera correcta. Pónganse de pie. Vamos a terminar este estudio dándole gracias al Señor por este siguiente paso al que el Señor nos lleva, que es Pentecostés. ¿Sí? Vamos a darle gracias y vamos a pedirle que nos dé más entendimiento. Señor amado, esta noche te damos gracias porque tú nos llevas, Señor, renglón tras renglón, ladrillo sobre ladrillo, Señor. Tú vas construyendo en nuestras vidas, Señor, y tú quieres que lleguemos a ser ese edificio precioso, Señor, que va a albergar tu presencia. Tú quieres, Señor, que como un cuerpo bien constituido, Señor, así sea tu iglesia, Padre. Y ahora, en esta hora te pido que tú nos traigas un mayor entendimiento de lo que es el Pentecostés, Señor. Que tú traigas a nuestras vidas el anhelo y el deseo de esperar la promesa del Padre, y en donde seremos bautizados con el Espíritu Santo y fuego, Señor. Abre nuestros corazones a tu verdad. Señor, haz que escudriñemos como los de Berea, Señor, que llegaban a sus casas y examinaban lo dicho y podían revisar, Señor, si las cosas eran así como se les habían enseñado. Cáusanos, Señor, el tener hambre y sed de ti, Señor. Hambre y sed de tu palabra, de tu camino, Señor, para que tu obra sea completada en nuestras vidas, Señor. Que todos los que estamos aquí, Señor, y los que nos están viendo y están recibiendo esta palabra, Señor, sean completados en Cristo, para que alcancen todo aquello para lo cual fueron alcanzados. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.